la sección de creatividad en SAO hace ya más de un año. Una premisa era tratar de que esto excediera al mundo de la publicidad, al mundo de la psicología, ir a campos que hablaran en forma coral de la creatividad, que no fueran los comunes. Y este es un poco el eje de la charla que vamos a tener ahora, que justamente la pregunta disparadora es, bueno, ¿qué lugares tienen hoy más efervescencia creativa, más allá de los habituales? ¿Qué lugares no convencionales, inhóspitos, hoy nos muestran mayor creatividad? Y para hablar de ese tema, voy a presentar primero a Mary Mujica. Un aplauso para Mary. Mary es... ¿Puedes sentar? Mary, bueno, es opinadora habitual en la sección de creatividad del suplemento. Es la mujer más creativa según la revista Fast Company. El año pasado la colocó en el puesto 27 en este ranking. Y es la directora regional de marketing para Mondelez y líder de Fly Garage. Así que, bueno, Mary va a hablar. También va a hablar Martín Zabaleta, así que también lo invitamos a pasar. Un aplauso para Martín. Martín es diseñador, fue jefe de diseño de Motorola, estuvo en IDEO, actualmente dirige Insitum, que es una agencia de design thinking e innovación aquí en Buenos Aires, tiene sede en México, él dirige la parte de Argentina. Y por último, bueno, Carlos Pérez, conocido también por ustedes. Carlos, vamos a dar un aplauso. Carlos es uno de los creativos más destacados de la Argentina, es presidente de BBO, bueno, ha recibido diversos premios. También habitual opinador de la sección. Hace poco hicimos un reportaje en Enfoque, estuvo muy divertido. Así que bueno, muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Y arrancamos con esta pregunta. Mary, si te parece, vos sos la mujer, si querés arrancar a hablar. Bueno, qué presentación. Vos decías lugares inesperados donde encontrar la creatividad. Y a mí me parece que hay una palabra muy poco creativa, por lo menos a mí me desinspira mucho, que es la palabra proceso. Y creo que hay... la experiencia en el Fly Garage los últimos 2 años en Mondelez, nos estamos animando a inventar nuevas maneras de crear. Y creo que eso es inesperado. Muchas veces la palabra proceso, como decía Tani, esas palabras que el cerebro te boicotea, proceso no es una palabra que te saque lo mejor creativamente. Creo que nosotros hemos inventado, más allá de ideas innovadoras en el Fly Garage, nuevos modos de trabajar y de crear juntos. Y creo que tenemos algunos ejemplos, maneras donde juntamos gente de todas partes del mundo, maneras donde el ego no entra, muchos de los conceptos que contaba Álvaro al principio. Creo que en Palermo empezamos a crear algo que es escalable y ya lo llevamos a San Francisco, Colombia, San Pablo. Entonces creo que estamos innovando en maneras, animarnos a hacer y modos de pasar ideas a acción más rápido. Pero en el fondo no estamos creando solo ideas, es creando nuevos modos de trabajo. Eso creo que es inesperado y muchos ingenieros quizás van a empezar a pensar que son muy creativos. Carlos, Martín. Yo, por ahí una reflexión de lo que lo hablamos recién con María. Es muy loco porque creo que algo se está, como un patrón, por lo menos que se está cumpliendo. A propósito de lo que decía Álvaro y lo que decía Stani, ¿no? Que es que la disociación, en un punto, el patrón de disociación medio como que se está poniendo en duda, ¿no? Porque también somos como muy fatalistas en este sentido de cae algo y nace otra cosa, ¿viste? Que tendemos a decir esto, ¿no? Pero yo pensaba que lo que creo que nos está pasando, Álvaro cuando hablaba, y María recién, cuando hablaban de la reunión interdisciplinaria, yo decía que gracioso porque se está cargando un concepto que dio lugar al capitalismo, con el cual creció el capitalismo, que fue la división del trabajo, en un punto. Decir que no caes con rótulos y que vas solamente con tu mente, en un punto es acabar con algo que es importante, que es la división del trabajo. Es vos haces esto, yo hago esto, y en un punto esto está siendo puesto en duda. Esa es una gran disociación. Y después la segunda, que me parece que también en un punto es una gran revolución para las compañías, es que todo lo que se aplicaba puertas adentro para las compañías en términos de gestión, para mí es exactamente aplicable al marketing. Y en un punto lo que creo que está pasando también es que no puede haber más comunicación hacia afuera que no esté exactamente avalada igual, de la misma manera hacia adentro. O por decirlo de alguna manera, la comunicación que uno haría para un posible cliente o un actual cliente debería ser la comunicación que le sirva a una persona que trabaja dentro de la compañía. Quiero decir algo, si una compañía vende determinado valor, por poner un caso, no sé, la integridad, es probable que los empleados adentro, si no tienen una cultura que favorezca todo lo que se estuvo hablando,
no terminen siendo, digamos, muy entusiastas de esa misma compañía. Entonces, creo que hoy comunicación, lo que estamos viendo, y creo que es que la marca ya no existe de por sí. O sea, lo que se están comunicando son culturas. Y eso obliga a ser muy integral y no lo estamos siendo. Pero como decía recién ella también, me decía, es como que se está mezclando todo, ¿no? Y creo que está pasando eso. Cada vez se está mezclando. Y es ahí donde creo, conectando con tu pregunta, que el marketing con 1 siglo y medio de vida encima empieza a tener que buscar soluciones en otros lugares. Entonces las soluciones vienen de la ciencia, del arte. Es ahí donde se empiezan a encontrar otras cosas que me parece que brindan, por mencionar una palabra, oxígeno, porque en el mismo lugar, los mismos que nos conocemos, y va a ser un poco difícil. Martín, ¿y cuáles serían esos otros lugares? ¿Alguno? Y mira, yo lo que siento, digamos, siguiendo con lo que decía Carlos, es que estos límites no solamente entre la división del trabajo, sino también entre las organizaciones, ¿no? Que supuestamente tiene que hacer una agencia de publicidad versus una consultora, versus una empresa, versus una startup. Creo que estos límites se empiezan a difundir, ¿no? Se empiezan a mezclar y vemos agencias de publicidad haciendo innovación, vemos consultoras empezando a hacer innovación en comunicación, vemos grandes corporaciones empezando a interactuar con pequeñas startups, que el caso en Mondelez lo están haciendo. Entonces yo veo que hay como una confluencia, digamos, no solamente a nivel personal y de disciplina, sino también de organizaciones, en el sentido de empezar a buscar digamos, nuevos caminos para la creatividad. Y también lo que me parece interesante es pensar en la creatividad, pero aplicada ¿a qué? ¿No? ¿Creatividad para qué? Y creo que cada vez más estamos viendo que todos esos actores de los que hablamos empiezan a inclinar no solamente por resolver estos desafíos que tienen las grandes empresas, como a nivel de vender mejor sus productos, sus servicios, sino también hay un montón de problemas que tiene la humanidad, donde estas disciplinas que vienen de la creatividad, que pueden ser del diseño, las ciencias sociales, los negocios, empiezan a confluir, pero para resolver problemáticas que van a tener un gran impacto a nivel global para toda la sociedad. Está muy bien. Les quería preguntar por algún ejemplo concreto que les haya llamado la atención últimamente, de algún proceso, alguna resolución creativa que haya llegado de un lugar no convencional. Martín labura mucho con el tema de polinización cruzada, ¿no? De cruzar experiencias de un hotel a la minería y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, trabajamos mucho en desafíos muy, muy diversos. Desde ayudar a una empresa de bebidas a crear nuevos conceptos de bebidas alcohólicas, hasta trabajar con el sector público en cómo mejorar el hábitat de barrios vulnerables en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y entre esos extremos, si querés, hemos trabajado en servicios, creando nuevos servicios bancarios para gente joven. No sé, hemos ayudado a empresas a capacitarse en procesos de innovación. Así que como el campo de acción es súper variado. Carlos Meri. Yo estaba pensando un caso así muy fresco que tuvimos la semana pasada, donde todo el proceso del cual estaba hablando el Fly Garage lo aplicamos en un banco. Me parece que eso, estuvimos en Washington en el IDB y uno dice cómo se combina un modo de generar ideas para marcas con un banco. ¿Cómo puede ser que esa gente trabajen juntas, felices? Y creo que estuvimos, cada uno, me parece que ese es un caso donde fuimos a aplicar creatividad y un modo de trabajo a un objeto nuevo que era cómo potenciar emprendedores. Y una de las cosas que me parece que es un logro que todos nos trajimos es cómo cada uno puede aportarle algo a un ecosistema que está como en un momento de plena ebullición, de redefinirse. Cada vez importa menos en qué compañía trabajás, a qué se dedica tu compañía. Veo muchos individuos que están con el mismo problema, atravesando sectores, categorías, y que hay mucha fuerza, mucho potencial cuando uno usa modos de un mundo, lo que vos contabas el otro día de cómo alguien que es externo a un mundo puede traer mucho a otras categorías o a otros negocios. Entonces, creo que este caso de empezar a hacer como un mashup de industrias muestra que uno de los desafíos de la innovación está muy cerca de poder hacerse realidad si combinamos ecosistemas que en general no se hablan. Nada como una industria de consumo masivo y un banco
y un equipo genial de talentos de todas partes del mundo, ¿no? Muy bien. Ese Carlos, fresco, ¿algún fresco. ejemplo? Yo por ahí, a ver, para mencionar un icónico y que es global, y que ya es de hace 2 años, pero que me parece que por ahí resume un montón de cosas que venimos hablando y que tienen que ver con, no es comunicación, sino que es una cultura de compañía puesta en un solo lugar al mismo tiempo, con una determinación enorme, que es el caso de la ruptura de 2 de 3 récords en salto en alto, que fue el Red Bull Stratos, digamos, Felix Baumgartner. Eso es un completo proyecto desarrollado por una compañía con algunos detalles, ¿no? Sin ningún tipo de compañía de comunicación asesorándola, todo propio, producido propiamente, me parece muy interesante esto, y con una compañía que lleva adelante la idea de, como cultura de compañía, o sea, llevar a un tipo a una determinada altura y tirarlo en caída libre. Es un evento que se vio por 60 millones de personas vía streaming en YouTube y que obviamente vimos todos y que a nadie le pasó desapercibido. Eso fue una noticia y fue un acto comunicacional de una compañía que viene haciendo esto en millones, en su trabajo, porque no es sponsoreo lo que hacen, es un trabajo. Y eso es un mantra de una compañía que asumió, ellos particularmente se dicen a sí mismos que cada compañía es una media company, es una productora de contenido. ¿Qué rescato de esto? Rescato la idea de no hay ninguna diferencia entre ese acto comunicacional y la que la compañía produce todos los días y lo que piensa de sí misma. Ahí es donde veo absoluta integridad, ¿no? Y que no es un comercial de televisión, ¿sí? Esto me parece que es muy novedoso. Y creo que es parte de lo que de alguna manera para mí se viene, ¿no? A esto es lo que yo quiero decir cuando ya no está la comunicación de la marca por un lado. Y una vez más, fíjate cómo los patrones de disociación está la comunicación de la marca por un lado y la que la compañía es hacia adentro, que es más básicamente lo mismo que es lo que se decía antes de está el empleado y la vida de la persona. Es todo exactamente igual. Cuando uno empieza a integrar, bueno, las cosas comienzan a tener un sentido. Esa es una marca que tiene un propósito, que podemos estar de acuerdo o no, pero tiene un punto de vista ante la vida y un propósito, y para esto existe en el mundo. Una compañía, dije, no una marca. Yo pondría ese ejemplo, por ejemplo. Creo que empieza a ver cada vez más esto, ¿no? Está buenísimo. Yo quería preguntar, ahora está muy de moda hablar del tema de inteligencia colectiva, de crowdsourcing, ¿no? Y están estos ejemplos locos de que, por ahí vos posteás una demanda de un dilema de una marca y un dentista de Singapur que a la noche está frustrado porque quería ser creativo, te aporta esa solución. Digo, ¿eso les parece que va a pasar o no es tan así? O sea, ¿vamos a llegar a un mundo en el cual un estudiante de la India de 12 años le traiga la solución de comunicación a Coca-Cola para el Super Bowl o es una locura? Yo creo que está sucediendo. Está sucediendo. Ya está pasando. Yo no lo veo loco. Ok. No sé, depende del desafío, ¿no? Pero IDEO, es una consultora de innovación de las más reconocidas, lanzó su plataforma OpenIDEO, donde plantea desafíos globales y complejos y abre la convocatoria a cualquier persona del mundo. Y quizás la diferencia con otros modelos de Open Innovation, que también se conocen de esa manera, es que IDEO modera el proceso, ¿no? IDEO tiene un proceso una metodología, para usar el término proceso, de innovación, ¿no? Que sigue ciertas etapas de entendimiento, de ideación, prototipado, definición. Entonces hay una moderación que hace IDEO, o sea, hay una curaduría de este proceso, pero los participantes vienen de todos lados del mundo. Y eso creo que está bueno porque fomenta esta multiplicidad de perspectivas que favorecen mucho, sobre todo, estos procesos de creación de nuevas ideas. Está buenísimo. ¿Vos te parecía que no era una locura? Yo no, me quedé pensando, yo estoy como fascinada con ese tema y lo que más me preocupa es, no es si va a pasar o no, eso ya está pasando. Yo creo que el desafío es cómo potenciarlo. Y siento que la curaduría es clave, pero también las preguntas y los estímulos que recibe toda esa gente que está como antenada, como lista. Me parece que a medida que nos vamos a ir poniendo como más listos para hacer eso, van a empezar a haber nuevos espacios de ventaja. Y van a estar los que saben hacer mejores preguntas o al dentista que está a las 3 de la mañana, no sé, en Finlandia, le van a activar alguno de los costados que mostraba Tania en la foto mejor que otros. Y me parece que ahí es donde va a haber otras batallas nuevas.
Claro. Ya hablar con alguien me parece que estamos, ya es casi, no digo un commodity, pero va a ser como la nueva base. A ver, seguro, ya está pasando. No sé si va a ser norma, pero va a ser una de las formas. Creo que lo que decía Mary y también lo que decía Martín tiene que ver con gestionar. Se habló mucho de gestionar, ¿no? Sí. Y otra cosa es versus controlar. Viste que Álvaro dijo, las emociones no se controlan, se gestionan. Y en un punto también creo que se está empezando a hablar de gestión. Esta cosa del huevo frito, en un punto también yo digo, pero esto, en realidad, esto es cultura interna, pero es cultura hacia afuera. O sea, lo que nos está pasando hoy, que hay compañías que lo han entendido mucho más rápido y otras les cuesta un montón, es que después de un siglo y medio de marketing y de decirle al consumidor, vos sos igual que yo te entiendo, te conozco, somos lo mismo. Bueno, se cumplió la profecía y está pasando eso y hay una conversación. Creo que yo en ese sentido soy muy taxativo al estilo Rolón, que se dedicó a decir que el management está muerto. Yo creo que lo que está en un punto en entredicho es el marketing también. El plan de marketing, la noción de plan está en entredicho. El plan, vos pensás que el marketing nace de toda una teoría militar y toma todo, su jerga y toda su estrategia y sus procesos, y para mí en un punto está en entredicho. Sobre todo porque las nuevas tecnologías vienen a romper la noción de plan, que es algo en el tiempo, ¿no? El Fordismo, ¿no? Esta idea de pipeline, un proceso al lado de otro, la división del trabajo, y creo que hoy cuando vos conversás, yo siempre insisto que uno va a Wikipedia y mira cuál es la noción de conversación y dice el diálogo que se da entre dos personas sin planificación previa. Esto es tremendo, porque cuando las marcas están diciendo conversemos, en realidad no están asumiendo que no hay planificación previa. Todas las marcas te dicen sí, conversemos, pero yo planifico la conversación. O sea, me encantaría que vos digas lo que yo estoy pensando que tenés que decir. Y no es así. Y ese es el grado de tensión que está viendo hoy. Algunas compañías ya conversan, pero eso también pone en duda la noción de plan. La noción de plan de marketing me parece que está en entredicho y empiezan a suceder estas cosas que creo que se asumen, muchos la asumen alegremente y la gran mayoría no la asume todavía alegremente. Y en eso estamos, en ese cambio de paradigma, para mí. Y en esa gran mayoría, ustedes, les pregunto, ¿cómo ven a las agencias tradicionales y a las marcas tradicionales? ¿Cuál es el nivel de conciencia que hay hoy de todo este escenario que están describiendo? Como todo, algunas que ni se dieron cuenta todavía, una gran mayoría que creo que algunas que ya tomaron carrera y están trabajando a pleno en eso, y una gran mayoría que está sufriendo, está angustiada. Hay una gran mayoría que está angustiada, pero creo que es eso, estamos viviendo, como humanidad me parece que estamos viviendo un gran cambio de paradigma. Todas las industrias están puestas en entredicho, todas las formas de trabajo, no hay un lugar en el que vos no te sientes y digas, no, lo que pasa es que, ¿viste? Andá a la industria automotriz, andá a la industria discográfica, andá a la industria de la medicina, todas, absolutamente todas. En mi caso, la publicidad es una más y creo que lo que decía Stani es, ¿cómo se cambia? Bueno, se cambia creyendo y con ganas. Empecemos por ahí. ¿Crees o no crees? Bueno, hay que creer y aparte hay que tener ganas. ¿Quieren agregar algo? No, yo coincido con Carlos. Hay empresas que les es quizás más fácil reinventarse a sí mismas y otras que van a desaparecer, ¿no? Es una película que ya vimos muchas veces donde el nuevo incumbente desplaza, o el entrante desplaza al incumbente. A mí me ha pasado tener reuniones con una empresa de seguro que te decían, no, los seguros son un commodity, no hay nada para hacer, no hay nada para innovar. Y la semana pasada tuve una reunión con una startup que está pensando en venir a romper el mercado de seguros. Romper el mercado de seguros, totalmente diferente a lo que le podría ocurrir a una empresa de seguros. Y hay empresas de seguros establecidas que tienen la actitud de innovar. Trabajamos nosotros en Colombia con una de ellas. O sea, hay varios rangos. A mí lo que me parece súper interesante es lo que está haciendo Google, que es una empresa relativamente nueva, con una mentalidad totalmente abierta, que lanzó una plataforma que se llama Google Ventures, y lo que hacen es incubar y acelerar a startups que vienen de cualquier sector que no tener nada que ver con Google. Por ejemplo, trabajaron con una empresa de café, que se llama Blue Bottle Coffee, de San Francisco, que empezó tiene un puestito en el mercado de comida orgánica en el Ferry Building ahí en San Francisco, y fue creciendo y se convirtió en algo que primero consumían obviamente todos los hipsters, y ahora se empieza a popularizar un poco más, y empezaron a lanzar
su oferta en supermercados y trabajaron con Google, tienen un formato de una semana, donde siguen este proceso que es un híbrido entre Design Thinking y Lean Startup, y resuelven un desafío en 5 días y hacen todo el proceso de innovación, desde salir a entender a los consumidores, generar ideas, hacer prototipos, validarlos y llegar al final de la semana con una definición de qué estrategia o qué nueva solución deben implementar. Hay cosas súper interesantes y bueno, Mondelez está haciendo cosas interesantes con startups también, Coca-Cola también, como hay muchas empresas que están metiéndose como en este híbrido, ¿no? Para no quedarse estancadas en lo que saben y suelen hacer en forma eficiente. Está muy bien. ¿Les parece abrimos el diálogo con la audiencia? ¿Quién quiere empezar con alguna pregunta? Dale. Hola María, hola Carlos, hola Martín. Hago buenos huevos fritos, te aviso. Bueno, no, mencionaste un concepto que yo personalmente que no solo coincido, sino que sostengo fuertemente, que es la idea de hacer buenas preguntas. Yo personalmente observo preguntas muy pedestres en general en el management. Entonces, obviamente a los tres la pregunta, pero especialmente a María, porque vos comentaste el concepto de, no recuerdo en qué momento de la charla, lo importante de la buena pregunta, ¿no? Hay distintas acepciones, pregunta de ruptura, breakthrough, incómoda, lo que quieran, como quieran llamarlas, pero la pregunta mía concretamente es, ¿observás y observan buenas preguntas o preguntas muy pocas buenas y en general muchas pedestres, por ponerlo de alguna manera? Yo te diría que en general escucho pocas buenas preguntas, porque a mí me gusta mucho el tema de las preguntas cuando ya vienen casi como parte de una solución. Hubo alguien que pensó una buena pregunta y tengo casi una obsesión con las preguntas, porque me parece que ese es un trigger, inflama, pone a todo el mundo de mejor forma. Yo siento, lo que creo es que es por qué gente tan inteligente hace peores preguntas de las que podríamos, y creo que empieza de más atrás, de que hay una cultura donde en general en una organización, cuanto más creces, se supone que haces menos preguntas, porque sabés más. ¿Para qué te pago? ¿No? Claro, y creo que es un momento espectacular el que estamos viviendo de reinventarse. Y nosotros dedicamos, en el Fly Garage, toda una mañana con la Asociación de Planners a pensar, ¿te acuerdas que estuviste? Hicimos una nota. Hicimos una, pero fue una nota en vivo donde queríamos pensar el poder de las preguntas, porque sentíamos que para la creatividad tienen un poder importante. A mí me interesa mucho, creo que están menospreciadas en las conversaciones. Y creo que es difícil llegar a buenas preguntas y que la gente, también hay mucho temor en hacer preguntas que uno no puede contestar. En general se pone la pregunta como un título de la presentación que uno ya contestó. No vas a hacer una pregunta que no sabes contestar. Entonces creo que hay una oportunidad grande ahí. Pero siento que es casi como oportunidad para el nuevo modelo. No lo veo resuelto. No, yo diría también, no sé si lo hablaron antes, preguntar es un síntoma de desconocimiento, ¿no? De no saber algo. Entonces, hay una concepción de que eso te deja en un lugar de debilidad. Entonces, en muchos ámbitos eso está muy mal visto, entonces no se permiten hacer estas preguntas. La pregunta es clave en todo proceso creativo y de innovación. Creo que en un quote, una cita de Einstein que decía que si él le diera 1 hora para resolver un problema complejo, dedicaría 55 minutos a formular la pregunta y 5 minutos a resolverla, ¿no? Porque una vez que tienes la pregunta formulada, es mucho más sencillo llegar a la solución. Nosotros en los proyectos lo que hacemos es sintetizar el proyecto en una pregunta. Cada proyecto es una pregunta que buscamos responder para el cliente. Y muchas veces esa pregunta la formulamos nosotros y no los clientes. Los clientes vienen con ideas, con problemas, no saben muy bien cómo definir sus problemas, no los entienden. Entonces lo que hacemos es esta captura del desafío en una pregunta. Dora García, que es una artista española, tenía una frase hermosa que decía: toda pregunta debe resistir a toda costa una respuesta. Toda buena pregunta debe resistir a toda costa una respuesta. Lo voy a decir de nuevo porque... Toda buena pregunta debe resistir a toda costa
una respuesta. Y yo creo que parte por ahí, ¿no? Las preguntas que más nos incomodan, que creo que son las vitales. Yo al menos, mi terapia casi el 90% de las veces culmina con mi terapeuta haciéndome una pregunta que no puedo responder todavía, razón por la cual lo detesto bastante. Pero creo que, yendo específicamente a esto, creo que si uno ve las grandes disrupciones en términos de categorías, es porque hay alguien que supo hacerse la pregunta de qué va este negocio. ¿O cuál es el negocio de esta compañía? Los casos ya son emblemáticos, pero había una compañía que se creía que estaba en el negocio de los rollos y el revelado. Y hubo alguien que dijo, no, este no es el negocio de los rollos y el revelado, este es el negocio de la fotografía. Cambió de paradigma. Y así sucesivamente. Y nadie se pregunta eso. Estoy haciendo una pregunta hipermacro, ¿no? Después en el medio es qué hace feliz a la gente que está acá adentro trabajando, que son cosas... Y creo que la pregunta, creo que la contestó Stani diciendo, el cerebro necesita repetir. Repetir es certeza, no es pregunta. Entonces ahí es la comodidad y bueno, después está la cultura. ¿Cuánto a vos, punto de la pirámide, te jode que venga alguien a hacer una pregunta que incomoda? Las preguntas incomodan un montón. Incomodan mucho, joden. Yo diría que joden. Un tipo que pregunta, no te a mí mi hijo me quema la cabeza si no me preguntas. Básicamente, a todos creo que nos pasa, ¿no? Ahí nos damos cuenta cuánto molesta tener un nene preguntándote todo el tiempo. Eso es asumir, digamos, pero porque necesitamos vivir en la certeza. Desde ese lugar, yo creo que a mí me da la sensación, pero hablo también por mi experiencia personal, que hay una gran déficit no de buenas preguntas, de preguntas. No nos preguntamos. También lo de los chicos es buenísimo porque los chicos preguntan con total naturalidad porque quieren saber y no conocen, ¿no? Y para mí es muy importante entrar a un desafío, a un proyecto, siendo totalmente naive, ¿no? Despojándose de lo que creemos saber y como si fuéramos niños que nos enfrentamos al problema por primera vez y preguntar todo para entender mejor. Así que está muy buena la Yo me acuerdo cuando hicimos la nota con el seminario de preguntas, hacíamos la pregunta Elefantino, la pregunta Jaime Bailey, ¿no? Eran tipos de preguntas así más naif. Y a partir de ese seminario una cosa que yo empecé a aplicar mucho es cuando haces una reunión con alguien, en vez de hacer enunciados directos, hacerlos en forma de pregunta, ¿no? Y te disparan cosas mucho mejores que otra forma. Creo que Darío atrás tenía una pregunta, ¿no? Quería saber cómo era la experiencia de lo que habías contado antes del Banco Interamericano de Desarrollo y lo que había sido hacer en Washington. Me imagino que el IDB es el Banco Interamericano de Desarrollo. La experiencia fue la semana pasada, hace 3 días llegamos. Básicamente fue hacer un fly garage, acá está May, Gropo y Nico Pimentel, fuimos juntos. Ellos tuvieron un concurso de 16 ganadores, emprendedores de Latinoamérica seleccionados y iban a pitchar inversores y a partir de eso tuvieron un fly garage básicamente para sacar no solo su costado creativo, sino potenciarlos. Y el mashup fue ir con nuestro modo de trabajo y diseñar un garage específico para ellos combinando talentos de distintas de aceleradoras, estuvo Mariano Meyer del gobierno que nos acompañó, gente de distintas fundaciones, los emprendedores y nosotros. Y creo que la experiencia son 3 días, distintos, diría, sesiones, agitaciones, estímulo, mucha colaboración. No siempre uno piensa que los emprendedores trabajan juntos, no necesariamente. Hay muchísima posibilidad de crear juntos y hicimos swaps de problemas. Creo que al final del día queda claro que la creatividad suma en ámbitos donde quizás no es la primera imagen que se nos viene a la cabeza. Y creo que claramente fue un primer experimento, un piloto, pero bueno, todavía está un poco fresco, pero claramente fue bien. No sé si querías saber esto, sí. ¿Sí? ¿No veo tu carita? Me gustaría, porque creo que obedece y creo que en este ámbito está bueno al menos mencionarlo, porque María ya habló del Fly Garage y bueno, por ahí le comprende las generales de la ley hablar de lo que ella de alguna manera lideró. Creo que la gran tensión todavía no resuelta, porque digo, desde el mundo del entrepreneurship está como mucho más fácil entrar en nuestra nueva era y construir una cultura de cero bajo todos estos paradigmas que estamos hablando o esta nueva era. El problema son con las compañías asentadas.
¿no? Las compañías que tienen 60, 70, lo que decía Stani también, una vez más, replicando, ¿qué pasa con las personas adultas? Y uno podría decir, bueno, las personas, digo, ¿qué pasa con las compañías adultas? Compañías que tienen 60, 70 años, 50, 40, ¿cómo cambian? Porque, digo, yo el otro día lo escuchaba, compartía un espacio con Bilinkis que decía, hay que matar el modelo de negocio, decía él, hay que tener los huevos de matar el modelo de negocio, y nos reíamos, y en un punto, yo creo que efectivamente hay que tener la capacidad de poder llevar eso adelante. El problema es cómo se hace, porque hay algo que para mí todavía no está resuelto del todo, creo que no está resuelto para nada, y es que nosotros salimos de este pequeño lugar en el cual hablamos de todo esto, y ahí afuera nos espera un Q, que es el Q1, Q2, Q3 y Q4. Y hay una tensión, es todo muy lindo, pero show me the money. Entonces, ¿cuál es la tensión que hay? Y yo creo que una respuesta que ha habido, por ejemplo, es el Fly Garage. En este sentido, ¿qué creo que es? Hay un negocio que tiene que seguir llevándose adelante, ver cómo va evolucionando, y hay algo nuevo adentro de la compañía, que uno lo puede llamar intrapreneurship o como quieran llamarlo, o, digamos, en este caso asumió la marca Fly Garage, que me parece que es un gran ejemplo de cómo una compañía internamente puede generar, ¿sí?, una evolución, ¿sí?, que no se produce al mismo tiempo, saltando todos un salto cuántico, porque es imposible, sino agarrando un determinado grupo de gente que con otra gente de afuera empieza a producir innovación interna y de esa manera empieza a derramarse en la compañía. A mí me parece que esa es una solución que después obviamente se empezó a ver en un montón de legados y en un montón de compañías, pero digo, me parece que es la gran tensión y las respuestas que empieza a ver justamente esa pregunta, que es cómo conciliamos el resultado trimestral con la innovación, ¿no? Gran título, fuera hay un Q esperándonos, ¿no? Hacemos una última pregunta, así ya... Seba Suárez, yo me quedé pensando con lo de respirar, lo del oxígeno, todo lo que contaba Álvaro al principio, y me parece que generar un espacio que oxigene, el espacio mental, creo que tiene que ver mucho con poder lograr adentro de una estructura ese espacio que te permita pensar, abrir la cabeza. No es físico, es un espacio mental. Tu capuchino a la mañana. Claro, sí. Capuchino, respirar, no sé, pero... Michael Jackson tenía la cámara hiperbórica, ¿no? Que dormía ahí adentro. Es un chiste. Pero creo que para las organizaciones no es clave la cámara. Carlos es fanático de Michael Jackson, ha leído un libro entero recientemente. El niño burbuja. Del niño burbuja. Bueno, muchísimas gracias, la verdad increíble. Bueno, muchas gracias. Gracias.